Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea si nos estás viendo en vivo o si nos estás viendo en diferido. Estamos una vez más aquí en Transitando Conversaciones con mi querido amigo Carlos Arismendi y por supuesto con todos los que nos quieran acompañar dentro de esta aventura que es nuestras conversaciones de desarrollo, de encuentro, de aprendizaje. Bienvenido, Carlos. Bienvenido Clemente, aquí estamos nuevamente en este séptimo encuentro, ya de séptima conversación, como pasa el tiempo, en estas, como dices tú, charlas de aprendizaje, desarrollo personal. Me enteré que accidentalmente nos parece que nos colisionamos con el partido de Chile con Ecuador, pero no obstante, aquí estamos, estaremos presentes para quienes estén disponibles en estos momentos escuchando y si no, como bien tú decías, para que en diferido puedan disfrutar de este grato encuentro. Así que bienvenidos a todos. Sí, sí, no hay que perder el control por eso, ¿no es cierto? Que es el tema de hoy Absolutamente. y que, Hay que puro y que darle por al revés. supuesto vamos a estar atendiendo, ¿no es cierto?, cualquier comentario, cualquier sugerencia que nos quieran hacer nuestros amigos a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos un tema bien, bien interesante, como todos los que hemos venido desarrollando, y que nos habla de la ilusión de control que si bien es cierto, es un concepto que nace de la psicología, en realidad nosotros estamos haciendo un aterrizaje mucho más hacia lo práctico, hacia la cosa más cotidiana ahí que tiene que ver con lo que hacemos cada uno de los seres humanos y cómo nos vamos sintiendo respecto a eso. Entonces, en ese sentido, quiero invitarte a que conversemos sobre el tema, pero no sin antes haber visto el video que preparamos normalmente para esto y el resumen de lo que Sí. fue la sesión anterior. No sé si quieres partir Hoy por el resumen. vamos por el resumen primero y posteriormente le damos vida al video. Perfecto, Vamos adelante entonces. con el resumen de la sesión anterior. La sesión anterior está orientada más que nada con aspecto teórico a dar ejercicios prácticos o qué técnicas utilizar a efecto de poder controlar lo que era la ira, el enojo, el enfado. ¿Ya? Hay un primer principio que sacamos de esta reunión, es que el acto de descargar la poderosa energía que genera la ira no requiere de la presencia del otro. Es decir, yo no necesito que esté el otro para poder canalizar mi ira, lo puedo hacer en forma personal y solitaria. ¿Qué cosas recomendábamos en esa instancia? Decíamos que crearas un espacio donde puedas botar tu rabia, donde si quieres cuelgas un punchi, si quieres le pegas golpes a almohadones, pon una bicicleta estática, desgaste energético a través del ejercicio, es decir, botar esa adrenalina ya ejercitándonos. Hablamos de darnos una ducha de agua fría, es más, dijimos, trata de crear una persona importante en tu vida, alguien que sea tu madre, que partió, sea alguien que ya no esté contigo, que haya sido importante, revisa esos momentos y dábamos plena fe que conectándote con gente que te aceptaba tal cual y que te quería, ibas de alguna forma a poder mitigar esa adrenalina que había por algún desencuentro con un tercero. Dijimos además que te tomaras tiempo, que de repente es bueno decir, oye, discúlpame, dame un tiempo, prefiero no conversar ahora, no me siento preparado, dámonos 10 minutos y búscame de nuevo y conversamos. Decíamos que era muy importante de repente alejarse, darse un tiempo, y no necesariamente darse un tiempo para quedarse pegado en lo que hablé con el otro. No, desenfócate, piensa en otra cosa, si quieres escucha música, pero de repente es bueno alejarse. ¿Ya? También había una invitación a preguntarse y a tomar conciencia qué es lo que me desequilibra, qué es lo que hace que me provoque rabia, qué es lo que me molesta, para qué me molesto, dónde surge. También dedicarle un poco de tiempo a tratar de entender qué es lo que me desestabiliza, ya que es la única manera de ir al origen de alguna forma, o ayudado por un tercero, por otra persona, para poder resolver esa ira que está mal canalizada. ¿Ya? Decíamos que en el buscar ponerte de alguna forma en la buena con el otro, evita juzgar, evita ser invasivo, evita gritar, evita no levante el volumen, escucha, no haga sentir culpable al otro, ¿ya? Y estar siempre consciente que si uno desea mejorar en el aspecto, en este tema sobre todo, ¿ya? Debe estar dispuesto a, digamos, ¿cómo te diría? Estar consciente de que si no quiero no quiero mejorar, no quiero hacer nada, entonces atente a las consecuencias de una pérdida de pareja, de una pérdida de trabajo, de un enojo con el hijo, lo cual creo que no es lo más aconsejable. Después hablamos de un concepto que es la autoafirmación, que decía ejercítala, que las partes hablen claro en torno a lo que les ocurre,
con madurez, con respeto y de forma conjunta decidan un plan de acción que evite se repita lo sucedido. ¿Ya? Es decir, es factible que frente a una problemática se tomen sus tiempos respectivos y para no caer en decíamos, en este loop de uno contra el otro, ya darse el tiempo de entender, de reflexionar, de conversar con respeto. Incluso dábamos un ejemplo en la sesión pasada. Había un tema de transmutar la ira a otro tipo de emoción con otros químicos, decía, transforma la ira en coraje, en valentía. Si alguien te dice algo y te molesta, conversa contigo mismo, le voy a demostrar a este mundo que yo sí puedo, que yo sí soy capaz, y convertirse en una energía de rabia en una energía productiva, en una energía que te levante, que te posicione bien ante los ojos de los demás. Hablamos de técnica de respiración, hablamos de la técnica del 5x5, 5, digamos, mantén sin respirar, inhala en 5, retén en 5 y exhala en 5 por 5 veces. Para hacerlo de manera más o menos rápida, ¿ya? Respiración profunda, ¿ya? Y lo demás, decíamos, cuando les dije un poco de programación neurolingüística, si de repente hay una situación que les molesta, una raya con un jefe, una raya con la pareja, levanta una imagen, no sé, donde te veas tú tirado en el suelo, pataleando, conversando tú con el mono, diciendo, déjate patalear, ¿qué te pasa? Tú contigo mismo, pues, Carlos, ¿qué te pasa? Carlos, ¿qué te pasó? No te dan en el gusto, te enojas porque no están de acuerdo contigo, etcétera. Era una manera de evitar nuevas visiones, nuevas experiencias y poder volver a grabarlas asociadas a la situación que te causaba molestia. Enseñé a una acostada que estaba en color, tratar de bajarla y ponerla en blanco y negro, algo que estaba cerca, tratar de alejarlo, en lo posible rayar, cortar con tijeras, picotar para que la imagen desaparezca, de que de alguna forma trabaja con el subconsciente. Eso en líneas bastante generales, ¿ya? Bastante generales, y espero que haya sido de utilidad y que hayan de alguna forma algunos puestos en práctica este tema. Por ahí vamos, Clemente, para cerrar el resumen de la sesión pasada. Súper, súper bueno, interesante el resumen, Carlos, y efectivamente yo creo que varios de nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales no solo se interesaron, sino que están poniendo en práctica esas recomendaciones, porque es cierto, somos seres emocionales que actuamos desde la razón y por consiguiente es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, incluso esas más extremas como la ira, así que está Así es. perfecto. Vamos a ir entonces ahora al Al video. video. Bueno, para que no moleste los focos de luces, hoy nos corresponde hablar del tema del control. Cuando mi colega me dice vamos a hablar sobre el control, lo primero que se vino a mi cabeza, dado que tenía ciertas dudas de qué es lo que iba a conversar al respecto, casi lo pierdo. Parece cómico. Casi pierdo el control. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a conversar? Etcétera. Bueno, ¿qué les puedo decir del control? El control, cuando lo escuché, traje recuerdos de historias de mi vida. El control los controles en el colegio, el control médico que tenías que hacerte cada cierto tiempo cuando eras ya más adulto, el control de la revisión mecánica de tu vehículo. Control. ¿Ah? Desde el punto de vista de la gestión, controla los proyectos, desde el punto de vista personal, autocontrol, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales con otros, controla tu ira, controla el enojo, control. Es una palabra, como ven, que nos ha acompañado y nos acompaña cada día. Pero tomar conciencia, ¿qué significa controlar? ¿Ya? Controlar significará que lo tengo que realizar porque hay ciertas inseguridades en mi persona cuando controlo a otro, cuando quiero saber qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Refleja y es proyección de mis inseguridades, de mis miedos. Cuando controlo ciertas temáticas y me apasiono en ello, ¿no será que finalmente termino siendo controlado por estos hechos? En que no puedo estar sin estar preguntando qué pasó, qué sucedió, cómo vamos. ¿Ya? Entonces, creo que es interesante poder abordar estos temas, ¿ya? Ahondar en el control y saber cómo mitigar las consecuencias nefastas del control. ¿Ya? Que ande estresado, de que ande nervioso, de que tenga miedo, que tenga susto. ¿Cómo debo trabajar o qué debo aprender a tal efecto que a pesar de que controle y en la vida sabiendo que hay cosas buenas y cosas malas que son inevitables, me mantenga a lo menos equilibrado? Procedamos pues a esta conversación que yo sé que va a ser súper interesante, ¿ya? Y no deje por favor de recomendarnos, ¿ya? Porque
Es la 7ª conversación. Y maravilloso. Hemos avanzado bastante. Los queremos mucho con mi socio Clemente. Nos vemos. Perfecto, perfecto. Vamos allí entonces con el tema de hoy. Fíjate que para precisar incluso un poco más, me voy a apoyar por ahí en una definición que busqué del tema específico de la ilusión de control, que como Ya, dije al inicio del programa, se refiere a un concepto que se maneja mucho en el ámbito de la psicología y que de alguna manera nos permite encauzar de mejor manera esta conversación. Y la definición dice así: la ilusión de control se refiere a la tendencia de las personas a creer que tienen más control sobre eventos externos de los que realmente tienen. Aunque la realidad puede ser incierta o aleatoria, la ilusión de control nos lleva a creer que nuestras acciones tienen un impacto significativo en los resultados, incluso cuando eso no es necesariamente cierto. Este sesgo cognitivo ha sido ampliamente estudiado en la psicología y ha demostrado tener efectos importantes en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la toma de decisiones en el ámbito financiero hasta la percepción de riesgo en situaciones de salud. En buenas cuentas, entonces, abarca todo nuestro quehacer como seres humanos y que apunta específicamente, ¿no es cierto?, a esta capacidad exacerbada que creemos tener para controlarlo todo, ¿sí? Fíjate que a propósito de ese querer controlarlo todo, invariablemente cuando estaba revisando el tema, se me vinieron a la mente mis orígenes laborales, ¿sí? Porque como tú sabes y le vamos a compartir a nuestra audiencia, mi primer ámbito de trabajo fue en el ámbito del control de tránsito aéreo, ¿sí? así es. En donde efectivamente uno controla todo lo que es el tránsito aéreo, ¿no es cierto? Porque para aquellos que no lo sepan aún, en el cielo, en el aire, ¿no es cierto? Existen una suerte de carreteras por donde viajan los aviones, qué sé yo, y naturalmente todo ese tráfico hay que tenerlo controlado. Yo trabajé en eso por varios años, algo así como 12 años en ese ámbito, y es un tema en donde efectivamente tenemos que mantener el control de la situación. Y para poder lograrlo, una de las cuestiones que primero te enseñan es a tratar de controlarte a ti mismo, ¿sí? No entrar en pánico frente a situaciones de crisis y qué sé yo. Entonces, de alguna forma, esta cuestión del control pasó a ser casi una deformación profesional, en mi caso, ¿sí? Y en todos los que éramos colegas en esa época y los que hoy día desarrollan esa actividad probablemente. Entonces, es un tema que no es menor porque de alguna forma te va marcando ciertas tendencias, ciertos hábitos, porque tal como mencionábamos en programas anteriores, nuestro cerebro de alguna forma lo que hace es ir manteniendo ciertas conexiones neuronales, ciertos caminos que están más transitados son los que de alguna forma se ven reforzados y por donde prefiere tomar las decisiones. ¿Te fijas? Entonces, Correcto. ahí hay un tema, yo creo que nos va abriendo espacio justamente para ver este tema del control. Y yo creo que a ti en la empresa te debe haber pasado algo similar. Mira, a mí cuando salió, y lo decía algo en broma, el tema de que frente a la propuesta de tema perdí el control, casi me reía. Ineludiblemente, cada vez que prepara estos programas de radio, hablar de la escucha, incluso de esto, me pasa un tema que yo visualizo mucho las cosas que voy a decir. Y a veces comento con mi pareja y le digo, ¿sabéis que hablé del control y recorrí mi niñez, recorrí mi vida profesional? Y empiezas a indagar por qué empiezas a revisar, a ver qué tiene que ver el control, dónde se me aparece el control, cómo lo siento, cómo lo experimento. Y así como todo lado este tema del control aéreo, que lo encuentro una tarea de bastante alta presión, ¿eh? Yo empecé a decir, ¿qué pasa? ¿Qué sentimos cuando después de una conversación quizás como la que vamos a tener ahora, llego a la conclusión de que efectivamente no tengo el control de la vida ni de lo que me ocurre, tanto como yo creía que lo pensaba que lo tenía? O más bien, después de esta conversación, voy a estar consciente quizás de cosas que controlaba que tampoco me daba cuenta
cómo las controlaba y qué provocaban en mí. Porque una cosa es controlar, pero ¿qué provoca en mí el control? Yo controlo tareas, tengo autocontrol sobre mí mismo, pero ¿qué sientes? ¿Ya? Y empecé con el asunto, dije, hoy día el control, dije yo, la mayoría de la gente, de nuestra generación, y gente que ya está trabajando, tiene fondos previsionales. Y me pregunté, ¿qué tanto control tengo hoy sobre lo que son mis fondos previsionales y tener la certeza que una vez que me pensione, con cuánto me voy a pensionar? Y veo cada día que esto sube, baja, a millones para abajo, millones para arriba, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que hay temas en los que de forma natural, para no estresarme, dejo fluir, man. Porque si me pongo a ver y me amarro, no quiero saber cuánto es mi dinero, dónde lo invirtieron, por qué subió, en qué empresa. No, no puedo ese control. Quiero tenerlo. Desde el punto de vista racional, sí quiero tenerlo porque es mi dinero. Pero no es posible. Si la vida te está diciendo, trata de controlarlo. Güey. Ponte tú, la pregunta más básica, control sobre nuestra partida. Control, ¿cuándo nos vamos a ir? Güey? ¿Hasta cuándo voy a estar? ¿Me iré a morir sano? ¿Me morir con una enfermedad grave? ¿Cuándo mis seres queridos, mis hijos? Güey? Me gustaría saber. ¿Sabéis que de repente uno dice, prefiero no, güey? Quiero vivir tranquilo, prefiero no tener el control y tener esa incerteza. Menos mal que la vida no me entrega las riendas ni los elementos para que controle ese tipo de variables, porque estaría enfermo, güey. Preocupándome, me quedan 2 días, me queda un mes, y ese aspecto es sano. Pero datos personales, güey. Oye, me llaman por teléfono, cumplí ya sobre los 60 años, me llaman del Parque del Recuerdo, güey. Mi papá entró con mi vieja hace 9 años cuando yo ya no los tengo, y estaba en la UTI en la clínica y me resulta que tenía como 10 llamados de todos los cementerios, Parque del Recuerdo, etcétera, etcétera. Es decir, de repente uno dice, ¿cómo todo el mundo, de alguna forma, oye, me están controlando? Porque aprendo con los años que me dicen, mi crianza y mi cultura me dice qué tengo que comer, qué ropa tengo de qué marca vestirme, a qué universidades ir, qué carreras son las que te convienen, con qué persona te tenés que casar, en qué barrio tienes que vivir. Y es increíble cuando entráis en esta especie de reflexión del control. Muchas veces creemos tener control sobre lo que hacemos, ¿ya? Porque si a mí en el supermercado me ponen 2 marcas de papas fritas, yo creo que elijo, porque elijo entre una y la otra, pero me pusieron 2, no me colocaron 10. Es decir, creo que controlo, pero en el fondo estoy siendo controlado. Entonces se da una especie de tema en este viaje, en que sobre todo hoy día, ¿cachai? Que uno dice, los datos personales andan en cualquier parte. Tus datos, seré un tipo, me salgo del Facebook, me salgo de aquí, porque no quiero que nadie... Igual, weón, yo de repente, y pasa, y estoy hablando del control hacia uno, ¿eh? Después también hacia afuera. Hablé de un tema con un amigo hace 5 días y resulta que me aparece en el celular los temas que estaba conversando y me lo están ofreciendo. ¿Y cómo se enteró esta máquina? Digo yo, ¿cachai? Entonces, el tema del control es un tema que te hace de alguna forma profundizar y entender hoy día la vida que estás viviendo hoy, que así como es más fácil pensar que controlo a otro, de repente darse cuenta que te están controlando. Entonces uno dice, yo ahí voy al tema de profundizar y tomar conciencia. ¿Qué me provoca, weón? ¿Cómo me siento? Porque hay cosas sobre las cuales simplemente, weón, no puedo, tengo que soltar. Mira, yo creo que ahí tocaste un tema súper relevante que tiene que ver justamente con ese tema del control. Si yo estoy dispuesto a controlar a otros, tengo que entender necesariamente que va a haber un otro que también me va a estar controlando, ¿no es cierto? Exacto, Pero la mayoría de las veces nosotros entendemos solamente la primera parte, ¿sí? Que estamos dispuestos a controlar al resto, no que claro. alguien nos controle, ¿sí? Entonces, claro, como bien tú señalas, esta es una cuestión que es de doble vía, ¿sí? Va en un sentido y en el otro. Entonces, no podemos pretender monopolizar el control, que es un primer elemento a saber, digamos, a tener en cuenta. Y de esa misma forma, ¿no es cierto?, tenemos que ser conscientes de que este tema del control nosotros lo ejercitamos en forma eh, de manera cotidiana, ¿no es cierto? Práctica, Simplemente porque buscamos tener cierta certeza. Sabemos absolutamente. que la vida, el mundo en general, es volátil, es incierto, ¿no es cierto? Que cada día va cambiando y nos va desafiando de diferentes maneras y de formas insospechadas a veces, ¿sí?
Hoy día te estás preocupando porque tenías que pagar, no sé, las contribuciones, porque tenías que pagar la cuota de la universidad o qué sé yo, de tus hijos, pero no te diste cuenta, ¿no es cierto?, que habían señales que te decían que te ibas a quedar sin trabajo, por ejemplo, ¿sí? Tú ni las Absoluto. viste pasar, ni siquiera viste pasar esas señales. Por ahí se levantaron ciertas alertas, pero no las viste, estabas tan ocupado en tratar de controlar otras cuestiones que no viste las señales. Entonces, de nuevo, esto del control es de doble vía y así como nosotros queremos controlar ciertas cosas, hay otros que están tratando de controlarnos a nosotros también. Y no se trata de ponernos en una perspectiva eh, paranoica, ¿no es cierto? Ni mucho menos, de todas estas teorías confabulativas, ¿no es cierto? Conspirativa, No claro. estamos conspirativas, no estamos en esa línea, pero sí darnos cuenta que efectivamente hay todo un ámbito que desarrollar allí y tratar de buscar el por qué y el para qué existen esos temas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí un dato relevante que tenemos que tener en mente, y creo que por ahí en uno de los programas anteriores algo anticipamos ya de esto, que tiene que ver justamente con que nuestro cerebro trata de ser lo más económico posible en su Absolutamente. funcionamiento, ¿sí? No quiere desperdiciar energía por ningún motivo. Y una de las cuestiones fundamentales que le genera desgaste es la incertidumbre. Entonces, de allí que busquemos la manera de tratar de minimizar esa incertidumbre. Mira, yo tenía justo aquí tomado apunte porque esto ha sido, como te dijo, ha sido un ir co-creando en el momento que voy viendo sobre el control y van saliendo cosas, ¿cachai? Y voy tomando apunte. Había hablado que tú acabas de mencionar, ¿no? Y después voy a rematar qué busco con estos tres ejemplos, porque dice, ¿tengo efectivamente control sobre cuánto tiempo trabajaré en la empresa que me tiene contratado? Que lo que hacemos, como dices tú, el cerebro es mágico, po, weón. El cerebro no te hace pensar, trabaja nomás te dice, y tú te metías en automático. ¿Cómo me voy a preocupar de que me pueden echar? No, no está la variable. Simplemente voy a esperar a sufrir cuando tenga que sufrir, pero yo no me voy a cuestionar si esto. No, el trabajo para mí, permanente, todos los días, más de lo mismo, porque estoy en zona de confort. Y el cerebro fue Peor la. todavía, peor todavía, en la empresa cuando te contratan a plazo indefinido. Y La ilusión, con claro. esa frase te genera la ilusión de que es permanente, ¿sí? Es Tú como lo yo te decía, interpretas como que esto es permanente. es cuando yo le decía en programas anteriores, cuando la gente me preguntaba, ¿usted me va a contratar indefinido a 6 meses? Lo mismo, güey. Si al final el desempeño es el que te mantiene dentro, no el cuánto, ¿no es cierto? Y fíjate que al respecto también, lo que nos sucede, y yo no sé cuántos se preguntan por qué ocurre, ¿a qué voy? Yo tengo que buscar respuestas para aquellas cosas como el trabajo que he indefinido, que es tomar conciencia, ser un tipo que sabe que está prestando un servicio, que está por un tiempo definido y estar plenamente consciente que mientras permanece en una compañía porque el tipo es capaz. ¿Ya? De ahí, para no agobiarse. Así como este tema de tratar de controlar la estadía en un trabajo que vemos que se nos escapa, pasa lo mismo a veces cuando queremos estudiar algo. Y resulta que nos preparamos, quiero ser XX el día de mañana, y cuando resulta que damos la prueba, la gente muchas dice, no sé lo que quiero estudiar, depende del puntaje, cómo me vaya en esa apuesta en la educación superior. Porque no tenemos, dejando, tampoco llama tanto la atención de que no tengamos certeza que si queremos estudiar algo, no luchemos por ese algo. Y ahí aparecen muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida como seres humanos, respecto a nuestra madurez, respecto a nuestros padres, nuestra formación. Hay muchas variables que inciden, ¿sí? Pero no tenemos certeza que si son menos los que saben, voy a estudiar A y terminan titulados de A. La gran mayoría voy a terminar A y termina Z. No te digo que esté bien o esté mal, te digo la situación es que vamos viendo que aquí hay incertezas, que no están, de repente pasan cosas que uno se espera. Manejamos el flujo monetario de un hogar, la familia, supermercado y todo, cuadrado el mes para el próximo mes, vamos a tener estos ingresos, estos gastos. Aparece una enfermedad, aparece un accidente, ni Dios lo quiera, para lo que estamos acá reunidos, y hay variables que no tenía manejada, pues, y resulta que, y yo lo he vivido hasta esta fecha, que de repente me aparecen cosas que no tenía contempladas en el camino. Y la vida es maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa? Porque la vida te está diciendo, la vida tiene de dulce y de gras, viejo. Para que te autocontroles, tienes que ser capaz
entre una vida que vivimos que tiene cosas positivas y tiene cosas no tanto, compadre, estáis mandatados a conectar esos dos mundos de tal forma de que ni te vayáis para arriba en el entusiasmo, ni te vayáis a la depresión por la tristeza. Es decir, la pega a cada uno de nosotros es tomar conciencia, efecto, saber qué hacer y cómo abordar estas cosas que son paradójicamente opuestas, ¿cachai? Entonces es una temática. ¿Y por qué te cuento? Porque tomar conciencia que no siempre las cosas ocurren como uno quiere, tomar conciencia que no porque uno planifique un proyecto con fecha, va a funcionar al 100%, está demostrado, quiero que a esta altura, que las cosas no ocurren así. Ahora, tengo dos opciones, o me dejo llevar, no pienso nada, total, soy una, como digo, realmente una atleta, la vida me lleva, o la otra, hacerme responsable y tomar conciencia de este control, de esta ilusión, y ver cómo mitigo para yo mantener la calma. Eso como aporte por mientras, lamento. Un poco recoger lo que dice ese viejo adagio, la carga la tenemos que arreglar en el camino, ¿sí? No se trata de simplemente echarnos a morir porque no tenemos el control total o porque no somos capaces de hacer una previsión completa, ¿eh? Porque no tenemos los elementos necesarios como para hacer una previsión completa de todo lo que implican, de todas las variables que de pronto van a incidir respecto de cualquier decisión que tomemos, ya sea pequeña, mediana, grande, invariablemente hay una serie de elementos que van a escapar a nuestro juicio, van a escapar a nuestro control. Y en ese sentido tenemos, como tú bien dices, ser capaces de ser flexibles, adaptarnos a las circunstancias, revisar Flexibilidad. lo que habíamos planeado, ¿no es cierto? Y buscar de qué manera enfrentamos esa contingencia, esa vicisitud que se nos presenta. Pero ahí viene, como tú decías, esa doble posibilidad. O me dejo llevar simplemente por las circunstancias, lo que me convertiría no solo en una veleta, me convertiría en una víctima, ¿no es cierto? O tomo las riendas de mi destino, ¿no es cierto? Y voy tomando las decisiones que sean necesarias en función de aquello que está aconteciendo, ¿no es cierto? Reconozco, ¿no es cierto?, que no soy dueño de todas las soluciones, que no soy dueño de todas las posibilidades, pero me voy adaptando con las herramientas, con los recursos que tengo disponibles en ese momento y en función de ello sigo actuando, ¿sí? No me dejo arrasar por las circunstancias, sino que sigo tomando decisiones, sigo actuando en consecuencia a esas circunstancias, ¿sí? Mira, yo para complementar lo tuyo y seguir en la misma línea, a raíz de lo que hablabas de la víctima, yo había escrito aquí algo en este, digamos, de buscar cosas. Yo decía, ¿qué pasa? Porque aquí se empiezan a mezclar incluso temáticas que hemos visto en el pasado. ¿Qué pasa cuando alguien no comparte algo que yo digo? Cuando alguien no piensa igual que yo. Cuando alguien discrepa en una solución y que no tiene relación con la mía. ¿Ya? Hay gente que, efectivamente, aunque parezca redundante, pierde el control. Se enoja, le molesta, le desagrada a la persona. ¿Cachai? Y ahora, yo digo, finalmente, cuando yo irrumpo en rabia o cuando no me controlo, sucede una cosa súper importante porque después muchas personas que tienen ese perfil de temperamento, muchos se han acercado a mí y me han dicho, oye, estoy preocupado, güey. Oye, me siento mal porque puede que tengo riesgo con mi pareja. Oye, ¿sabéis que me quiero controlar? Creo que no es adecuado. Increíble. Es decir, explotamos, queremos controlar y resulta en vez de salir felices porque ganamos, quedamos preocupados. Se nos produce el efecto inverso. Es decir, no nos causa gracia, nos preocupa, nos afecta en la salud. Es decir, el control que quiero ejercer después tiene efecto sobre mí, se me devuelve. ¿Sí? Entonces, había otra pregunta que yo me hacía, por ejemplo. Una persona segura, que tiene control sobre sí misma y que tiene control sobre las consecuencias de sus decisiones, viejo. ¿Ah? Una persona segura. ¿Qué te provoca un tipo que es así? Que es seguro, ¿cachai? Que no es agresivo, que se mantiene en calma. ¿Y qué te provoca la persona que es negativa, que es pesimista respecto a los resultados de las cosas que hace, que no toma recaudo frente a las cosas que realiza para que no pierda el control? ¿Qué te provoca? Y yo me encuentro frente a dos personajes de los cuales uno tú citaste. Está el tipo que es protagonista, el que yo me hago responsable, tomo decisiones, analizo las variables, pienso antes de actuar, para minimizar, no es para no perder el control, para mitigar la pérdida de control, porque ya con todo lo que hemos llamado, hemos conversado, hemos dicho que de repente se escapan las variables igual, pero el tipo tiene por lo menos la tranquilidad porque
la tranquilidad te la da el hacerte dueño del tema, la tranquilidad de sentirte seguro sobre el tema que domina, la tranquilidad te la da el saber que pusiste todo de tu parte para que eso funcionara, no importa que se escape. Ese tipo de protagonista. En cambio, el que no, que alega que salió todo mal, que esto que aquí, que esto que allá, estamos la víctima de las circunstancias. ¿Eh? El que es víctima no aprende, po. Y si no funcionó, no fue que no tomó todas las medidas y los recaudos, que fue culpa del mundo. ¿Cachai? Entonces ahí me hacía mucho sentido con lo que tú hablabas, es decir, que no irradia, el tipo que controla, que es seguro, que mantiene la calma, algo irradia en los demás. Un tipo de energía bastante especial que al resto le da tranquilidad y le da seguridad. No así el que se irrita, el que pierde el control, ¿ah? Porque el pierde el control dice, me enojo, me paro, saco pecho, grito, y tengo a todos estos tipos dominados. Y no es Golpeo así. la mesa ahí. Después se te devuelve, viejo, porque hay gente Sí. que está no motivada y que puede hablar después a tu espalda. Eso como un tema complementario a lo que planteabas. Y no solo se desmotiva y no solo se te devuelve, ¿no es cierto? Sino que de pronto va generando otras sensaciones dentro de los equipos de trabajo que hacen que el ambiente se vaya enrareciendo. Fíjate que este es un tema que no solo nos preocupa y nos ocupa a nosotros, sí, es un tema que la ciencia también ha venido investigando. Estaba leyendo recientemente un tema sobre lo que es la optogenética, Ya, ¿sí? Que se han hecho estudios ya de unos 10 años a la fecha y que buscan justamente determinar, ¿no es cierto?, cómo generar mayor control sobre ciertos comportamientos, sobre ciertas emociones. Y la optogenética lo que permite hacer es activar o desactivar voluntariamente y en momentos muy, muy precisos las ya. neuronas que hacen posible estados mentales particulares. O sea, Mira, la ciencia hoy día, a través de la optogenética, estaría llegando a esa posibilidad, y por favor planteémoslo desde esa perspectiva, ¿no es cierto? A esa posibilidad de que pudiéramos de alguna manera activar o desactivar las neuronas que nos mira. hacen comportarnos de cierta manera. Y esto, claro, ¿qué aplicaciones podría tener, no es cierto? Bueno, Disculpa, me saludó un compañero de curso, compañero de colegio, mira, de Pa- Antofagasta. Patricio Cuare- Lascano, 47 muchísimo. años de egreso. Sí, por ahí también vimos a doña Sofía y doña Cecilia que nos estaban saludando y Saludos, haciendo sus Patricia. comentarios, ¿sí? Disculpa, Clemente, continúa. No, no hay ningún problema. Te decía, bueno, las aplicaciones que esto tiene pueden ser muy variadas. Imagínate tú, por ejemplo, una persona que sufrió un accidente, que sufrió una violación o qué sé yo, por supuesto tendría todo lo que implica esos efectos postraumáticos, ¿ya? Que podrían ser inhibidos o Mira, eventualmente atenuados a través de lo que es esta optogenética. Por otra parte, ¿no es cierto? Podríamos también intervenir no solo las emociones negativas, también aquellas que nos favorecen. Podríamos tener una persona en estado de felicidad permanente, ¿sí? Si pudiéramos activar las neuronas que generan ese comportamiento. ¿Te fijas? Entonces, el tema de la ilusión de control nos lleva justamente a eso, a que la ciencia hoy día está avanzando en forma experimental, por supuesto, a nivel de laboratorio, con sus ratitas blancas ahí haciendo estos experimentos, a partir de un descubrimiento que se hizo todavía hace varios años atrás, más de 15 años ya, y que tiene relación con cómo algunas algas reaccionaban a partir de estímulos de luminosidad. oye, Y dale, Clemente, dale. me causa un poco de, como te diría yo, me reí un poco porque mientras tú vas relatando todo este tipo de cosas, yo pensaba por dentro cómo somos los seres humanos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Queremos hacer más cosas para no perder el control. Es decir, estamos trabajando para poder controlar situaciones que nos son incómodas y aprovechar la ciencia para poder disfrutar más, pero estamos controlando al final. No, y finalmente estamos tratando de controlar algo que es absolutamente impredecible. Imagínate lo que es el pensamiento humano, ¿sí? Sí, po. Porque por mucho, digo yo, que se lograra desarrollar una suerte de casco,
por decirlo de alguna forma, con los electrodos correspondientes que vayan activando y desactivando las zonas donde vamos a tener mayor o menor confort respecto de nuestra emocionalidad. Al final de cuentas, ¿eso es lo que queremos ser como seres humanos? ¿A eso aspiramos Va a como haber, humanidad? mira, ya en otra oportunidad, el tema súper interesante que planteas, porque yo sigo un tipo que se denomina neurocoach, ¿ya? Y él lo que hace, tiene una metodología tal que te coloca un casco con electrodos, ¿ya? Y dependiendo de tus estados emocionales, que no has trabajado, que eres depresivo, que eres triste, que no eres capaz de ser exitoso y todo, el tipo muestra a través de una pantalla todo tu comportamiento cerebral, las ondas y todo, y te reprograma con un casco y hace que tú generes cambios que te podrían tomar en la vida práctica quizás meses o años, él te lo programa en nada de tiempo, ¿cachai? Porque pesca tu tema y te reprograma el cerebro, genera nuevas redes neuronales, pero a través de la tecnología. Digamos un poco para complementar lo tuyo. Mira, yo volviendo un poco a lo doméstico, decía yo, ¿qué siente uno cuando quiere tener el control sobre algo y quiere que las cosas resulten y no pasa nada, pues, y no funciona? ¿Qué siento? Frustración, rabia. ¿Ah? ¿Cómo evito ese malestar? ¿Cachai? Yo me sentía, que lata, me frustro, la frustración, y la frustración está muy cerca, es uno de los alimentos de la ira, ¿no es cierto? Y yo decía, yo me empecé a poner qué haría yo o qué hago yo cuando me pasa, porque uno tiene que recoger temas desde la literatura como también temas de una base empírica, lo que tú has experimentado como persona. Entonces, sí, yo, Tal cual. oye, ¿sabes qué? Primero, conócete, viejo. ¿Quién eres? ¿Qué te molesta? ¿Qué te enfada? ¿Qué te alegra? ¿Qué te frustra? ¿Ya? Conocerte significa que a lo mejor no soy un tipo muy detallista, no me gusta meterme mucho a controlar cosas, me permite delegar al que sí le agrada. Soy muy detallista, bueno, trataré de manejar todas las variables para que esta cuestión no se me salga de madre, ¿cachai? Pero tengo que saber cómo soy, no para autoexigirme, quizás no quiera mejorar, pero sí se lo puedo sinergiar con otro que tenga las habilidades que yo no tengo, ¿ya? Lo otro, y me gusta el tema de los asiáticos, divide meta y objetivo para que no te frustres en pequeño, la meta de largo plazo, divídela en pedacitos. Oye, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer 100 flexiones al día, ¿ya? ¿Qué hacen los asiáticos? 7 días, una flexión. Los otros siguientes Comienza días, con 2 10. flexiones. Yo no lo veo ridículo. Disfrutáis hasta la ridiculez porque te vais de a poco, ¿cachai? Lo vais disfrutando, ¿cachai? Y lográis igual la meta, pero no te autoexiges ni te haces, no, ándate de a poco, ándate livianito. Divide tus metas en pequeños objetivos. ¿Por qué? Si tengo un proyecto, hoy día se tiene con el tema de la agilidad, con el Scrum, que pescan un proyecto, lo parten en pedacitos, de tal forma que al cliente lo van enfrentando de a pedazos, es lo que quieres, y no con esas planificaciones tipo cascada que hacían antes, que el tipo a los 6 meses decía no es lo que quiero, y se perdía la inversión en tiempo, en luz, en dinero, digamos, ¿cachai? Particionar. Lo otro Mira, es... disculpa, Carlos, ahí Patricio nos está pidiendo si se pueden hacer preguntas. Las que quieras, Patricio, las haces por esta misma vía y nosotros vamos a ir tratando de responderlas de la misma forma. Aprovecho también de recoger un comentario que había hecho Ariel Miranda cuando dice que tengo entendido que una de las cosas que más le gusta al cerebro es la variabilidad, como los juegos de azar, el casino, pero también es de las cosas que más nos causa miedo, ¿no es cierto? Por la incertidumbre que ello implica, ¿sí? Disculpa, ahora sí, continúa nomás, Carlos, aprovecha. Entonces, yo decía, controla la ansiedad, viejo. Muchas veces lo perdemos por la carga de ansiedad, porque vivimos en una sociedad de instantaneidad, queremos todo que funcione ya, y generamos todas las métricas de control para efecto que algo que a lo mejor necesita más tiempo, ojalá sea en el menor tiempo posible. Es decir, cuidado con eso, ¿ya? Si yo de repente procrastino, si yo de repente no soy un tipo disciplinado y me cuesta cuando me pongo metas, aun cuando las tengo planificadas, voy a hacer gimnasia todos los días, voy a leerme un libro en 15 minutos y resulta que me pillo procrastinando, que no hago nada, compadre, búscate un tercero que te llame, búscate un tercero que te controle, que un tercero te pregunte, porque a veces funciona uno también apoyándose en un tercero que es capaz de ir, cuando te comprometes con un tercero ya es más difícil de no cumplir, ¿cachai? Que tus planes puedan llevarse a efecto, compártelos con otros también, ¿cachai? Y practica el desapego también, de los bienes materiales, bueno, disfruta más
las experiencias y las relaciones con las personas, ¿ah? Porque de repente te compré un feroz vehículo y al vehículo le hicieron una pura raya y perdiste el control porque me rayaron el auto, ¿ah? ¿Cachai? Lo material me tiene, po. Le compré la mansa casa y resulta que ahora tenéis que mantenerla, po. Tenéis que ver el tema de la mantención, que si una parcela, los ratones, las arañas, todas las cuestiones que se dan en el campo. Es decir, hay que estar consciente que así como, digamos, demandamos, queremos nosotros, lo que nosotros o todos los bienes materiales que adquirimos también nos piden tiempo y también nos controlan y también nos exigen que los mantengamos, que vayamos, cortemos el pasto, nos preocupemos de regar, etcétera, etcétera. No lo hago en el sentido, ay, que es malo, no. Oye, ten tus propiedades, tus buenos vehículos, pero al estar consciente tampoco pierdas el control porque pasó un cabro chico y te rayó la pintura del auto. Po. Son cosas que pueden ocurrir, están dentro de las cosas esperadas, ¿cachai? Para vivir más tranquilo. Lo otro, controla tus palabras, viejo. Controla tus palabras, piensa antes de hablar, ¿ya? Y si no va a producir nada con lo que va a hablar, mantén silencio. Como dice el dicho, preferible ser esclavo del silencio que esclavo de tus palabras, ¿cachai? Para evitar problemáticas. Pero hay que tener cierto perfil. ¿Por qué hablo todo esto? Autocontrol, calma, paciencia, resiliencia, protagonista, no víctima, ¿cachai? Tener entendido que en la vida es de dulce y de gracia, hay cosas buenas, y yo en vez de decir cosas malas, trato de decir y cosas no tan buenas, que hay risa y que hay llanto. Cuando yo entiendo este mundo de alguna forma binario, también estoy dispuesto a, ay, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me tuve que...? No, si podía pasar, viejo. Hoy tenía todo planificado, bueno, y no me resultó. Cálmate, viejo. Están anchas las variables. ¿Sabes lo que vas a aprender? El día de mañana, cuando repitas esto que fracasaste, vas a poner en los planes de contingencia. Vas a tener plan B, plan C y plan D. Estás aprendiendo a irte fortaleciendo de tal forma que el día de mañana camines más tranquilo. El error no es malo. Si hay que equivocarse para aprender, el que nunca se equivoca no aprende, queda pegado. Lo hemos dicho en otras ocasiones también. Hay que hacernos amigos del error, saber que allí donde tenemos las mejores oportunidades de aprendizaje están justamente en aquellas fallas, en eso. Por eso una de las cuestiones que quizás tenemos que desarrollar con mayor énfasis para justamente salir de esta ilusión del control es perder miedo al fracaso, el darnos cuenta que cada vez que somos desafiados por algo que no resultó como nosotros esperábamos que resultara, no es que haya sido un tremendo fracaso. Un fracaso cuando nosotros no intentamos hacer nada, simplemente. Pero esta es una cosa que falló respecto de lo que nosotros teníamos previsto, nada más, nada menos que eso, y que podemos volver a hacer y hacer de otra manera, de una manera distinta. También es importante que aceptemos que hay aspectos que están fuera de nuestro control, que no los vamos a poder resolver porque no tenemos los recursos, no tenemos las herramientas, no tenemos los medios. Y no solo saber que existen. Por ejemplo, nosotros no podemos, aunque queramos, controlar el clima, ¿sí? Pero sí podemos saber que podemos salir con paraguas, que podemos salir con chaqueta, que podemos salir con una camisa de manga corta, qué sé yo, nos podemos adaptar finalmente. Y esos aspectos que están fuera de nuestro control los podemos además identificar, ¿sí? Cuando están fuera de nuestro control, si los identificamos además, vamos perdiendo el miedo o la ansiedad. Identificar de dónde viene ese miedo o esa ansiedad, dónde está radicado, también nos va a ayudar a mejorar esa ilusión de control. Y esto, Ser claro, capaz. Dale, sí. no te decía, es que esto es tan como mágico, tan como no creíble. Realmente cuando hablamos del control me recordaba de un chiquillo que era 40 y tantos años, deportista extremo, no fumaba, no tomaba, nada, en cambio un descueve. Era esposo de esta niña que trabajaba con Quique Morandé aquí en Chile en un programa de televisión. Y el tipo, lamentablemente, y me cuesta decirlo, falleció de cáncer, weón. Joven y muy sano, y a la vez se controlaba el tipo en su alimentación, en todo. Y hay gente que vive fumando toda su vida, 80, 90 años y más. Entonces, ¿por qué te digo? De repente este tema de querer controlar si la vida es todo tan variable, bueno, y tú hablas de cosas, de proyectos quizás. Oye, queremos controlar a los hijos, ¿eh? El hijo tiene que estudiar lo que yo quiero, el hijo tiene que ir a tal parte, el hijo se tiene que devolver a tal... Bien, yo creo en poner límites, no quiero decir que no, tiene que haber una paternidad responsable, pero tampoco ya cuando los hijos tienen su profesión,
tienen derecho a construir, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho... Relájate, ¿cómo te voy a relajar? Y para que no estés con el control muerto, ¿dónde estará mi hijo? Para que quede de tu hijo. El tipo ya canalizaste día, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho... Él es arquitecto de su vida, él la construye, él es responsable, así como yo lloré cuando joven, así como yo me equivoqué cuando joven y fui exitoso cuando... Él tiene el mismo derecho, viejo. No da la cabeza para tener tus propias preocupaciones y más encima ponerte 40 cabezas más de los que están a tu lado para saber qué están pensando. No, suelta. ¿Aquí es? Suelta, viejo. ¿Eh? Suelta, relájate. Man. Quiero mostrarte algo justamente a propósito de eso, Carlos. Carlos. Quiero mostrarle a todos, a ti y a toda la audiencia, justamente a propósito de eso, quiero mostrarle un video cortito que nos va a ayudar a entender mucho mejor eso. Oh. Maravilloso. Bueno, mira, me acordé justamente mientras relataba esto de los hijos, y yo creo que esa es la labor que tenemos como padres, lo que nos mostraba la OSA ahí en el video. Nosotros los seres humanos tendemos a ser mucho más protectores o sobreprotectores. La naturaleza nos muestra ejemplos, pero súper potentes, de qué es lo que hay que hacer. En ningún momento se fue. La madre en ningún momento se fue. Estuvo ahí pendiente, atenta, ¿no es cierto? No fue a buscarlo mientras se deslizaba por la nieve, no se lo trajo consigo, sino que le permitió desarrollarse, le permitió hacer el esfuerzo, le permitió equivocarse, buscar soluciones, buscar alternativas, buscar otros caminos. No tuvo ningún problema, no se estresó por eso, o tal vez sí se movía, qué sé yo, Sí, pero, correcto. pero le dio el espacio para crecer, le dio el Resiliencia, espacio po. para ser autosuficiente. Mira, yo antes de que, ¿Qué? como se queda poquito tiempo, porque siempre parece que se nos viene el tema encima, yo me puse a pensarlo otra vez por qué la palabra control a veces a la gente le molesta, la palabra control. Control en el trabajo, control en el colegio. Y ¿sabes lo que descubrí o lo que yo reflexioné al respecto? Es que muchas veces al estudiante no se le explica que el concepto de control en su educación tiene como objetivo que él pueda tener una foto respecto a cuál ha sido su avance, pero con un docente respetuoso, con un docente cariñoso, y que él entienda que cuando se le controla, está teniendo una tremenda oportunidad de saber en qué áreas tiene que mejorar, qué cosas tiene que profundizar, qué cosas tiene que preguntar. Sino que generalmente, ¿qué se da en la educación? Que el tipo que lea mal,
este es un flojo, y empiezan los juicios de valor, po. No, este gallo es un flojo, no, este gallo no estudia. El docente, en vez de involucrarse, ¿ya? Y acoger al estudiante, ¿qué es lo que hace? Es más fácil la crítica. Y entonces, ¿qué tipo? Es el estudiante muchas veces que hace, termina haciendo controles, los que están sanos, hacen un control, y una vez que se sacaron un 6,5, quieren saber las 5 décimas por qué no las tuvieron, y revisan el control, pero los que revisan el control después de que lo hicieron son súper pocos, la gran mayoría no quiere saber nada, porque es tan estresante y asociada a tantas emociones negativas el hecho del control, porque si no hay que ser flojo, y que aquí que allá, el mismo a veces inmadurez de los compañeros, porque no hay una cabeza que oriente y que haga entender al mundo que equivocarse no es malo, ¿cachai? Y que el colegio y la universidad son laboratorios donde uno tiene que experienciar con el 4 y con el 3 lo que es una falla en el futuro, lo que es una separación, lo que es un retiro del trabajo. Yo tengo que ejercitar en el colegio sensaciones, emociones, porque tengo que aprender a superarlas. Si tengo un 3, superarme para subir. No es que suba un 7, tú subiste del 3 al 5, se aplaude porque hubo un crecimiento en la persona, ¿cachai? Entonces después, ¿qué pasa? Como el control queda amarrado mucho a esa sensación de crítica, de que tú vales menos, la gente huye de la palabra control, po. No termina haciéndose los controles médicos, no termina haciéndose el control, ponte tú, no sé, po, va a la universidad, hace el control, estudia para la prueba, después la guarda, no la ve nunca más. Entonces, ojo, que entienda la gente que el control es positivo, que el control, en la medida en que se haga de manera como corresponde, nos va a permitir crecer como personas y aprender de nuestros errores. Hoy día lo tenemos vinculado al control igual malas noticias, ¿sí? Claro. Y eso es un poco lo que Inconsciente. tenemos que tratar de cambiar. De nuevo, dentro de las cuestiones que tenemos que trabajar para que esto funcione es perder el miedo al fracaso, aceptar que hay aspectos que están fuera de nuestro control, identificarlos, identificar de dónde viene nuestro miedo, nuestra ansiedad, gestionar los pensamientos negativos, delegar y ser más flexible son cuestiones que indudablemente nos van a ayudar respecto de esta sensación de control que a veces nos agobia y que, como decíamos, hoy día la tenemos muy vinculada al hecho de recibir malas noticias. Los controles no son necesariamente malas noticias, pueden ser noticias fantásticas si nosotros aceptamos que equivocarnos no es malo, como dice Carlos. Equivocarnos es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de saber qué es lo que tenemos todavía por desarrollar. Y cuando adoptamos esa mirada, ¿no es cierto? Adoptamos un poco esa compañía amorosa que tenía la madre Osa recién respecto de esos sesnos. Darle espacio también a nuestro equipo que se equivoque, darle espacio a nuestros hijos que se equivoquen. Vamos a estar actuando amorosamente, como lo hace el coaching cuando el coach, ¿no es cierto?, en una sesión de coaching con su cliente. Mira, voy a aportar un par de creencias. Entre otra reflexión dije, ¿qué creencias traemos desde niños? Así como te decía que la educación de pronto, en vez de fortalecernos, de tener buena autoestima, en creernos el cuento, voy a salir de esta, no importa que tenga un 3, mi 3 es mío y lo amo, y después voy a ganar mi 5, sino que está el tema, ay, gallo, que es flojo. Aquí están los inteligentes, aquí están los científicos, aquí están los humanistas, aquí están los tontos, porque así es la educación en muchos colegios. Te ¿Cachai? etiquetan. Te etiquetan. Y al cabro lo joden de por vida, porque cuando hay juicio y hay alguien de autoridad, al cabro lo marca de por vida. Así como los papás, los profesores también y las jefaturas también. Y fíjate que me acordaba de algunas creencias que hacen que esto, no, la autonomía que tú habláis, creencias, por ejemplo, al ojo del amo engorda el caballo. Es muy al ojo del amo, hoy tenéis que estar encima, porque si no, tenéis que controlar, si no las cuestiones no andan. La otra, donde mis ojos te miren, porque desconfío, estoy metiendo una creencia para la desconfianza. Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo quiero. ¿Ya? Si dejas tu carrera porque no te agrada, la próxima te la pagas tú. Si haces pareja con esa persona, no entras más a la casa. No puedo renunciar, seguiré sufriendo, a mi edad ya no hay trabajo. Es decir, hay una serie de creencias que rachamos no desde adultos, que vienen desde que somos niños, que hacen que se vayan de generación en generación y que nos permiten y nos imposibilitan la autoconfianza, el creer que somos capaces, el creer que sí podemos lograr nuestros sueños. Porque nos están diciendo constantemente, no, tiene que haber control, no confío en ti, no confío en ti, no confío en ti. ¿Okay? Entonces, yo lo toco aquí, lo saco en esta reunión, es para que estemos conscientes que muchas veces estamos construidos, edificados en base a nuestra formación familiar, de los amigos y de nuestras creencias.
Y de una sociedad que permanentemente nos está rotulando, nos está imponiendo juicios también. Fíjate que tenemos una pregunta súper interesante de Patricio que dice, ¿cómo compatibilizan las personas que trabajan en una organización estructurada, ¿no es cierto?, incluidos ingenieros de control, con los procesos naturales de cada persona respecto de su escala propia de valores? ¿Qué te parece? Mira, a ver, yo sí puedo aportar algo que una vez se lo dije a una persona. Nosotros tenemos variables en las cuales partimos de muchas premisas. Hago un proyecto, pongo profesionales. ¿Qué es lo que eres tú? Ingeniero, tu ingeniero, tu ingeniero. No me interesa si eres ingeniero de la Católica, si eres ingeniero de la Universidad XX, si eres ingeniero de un instituto. No, eres ingeniero, por lo cual asumo que tienes competencias, todos iguales, para que puedan realizar una labor porque son ingenieros, ¿ya? Y lo otro que pasa es que muchas veces cuando hacemos control de proyecto, nos centramos en el quehacer y en el conocimiento, y muchas veces el tipo se habrá separado, el tipo tiene una problemática en su familia, el tipo tiene un hijo accidentado, y tendemos los ingenieros, por no tener manejo, a no meternos en temas que tienen que ver con el ser de la persona que hace el proyecto, con el ser humano, sino que te contraté para esto y tienes que hacer las cosas tal como te las mandato, porque para eso se supone que te contraté y se supone que tienes los conocimientos. Pero cuando tú indagas a la persona, te das cuenta que muchas veces tenéis 5 ingenieros, los 5 son realidades distintas, niveles de estudio distintos, mallas diferentes, pero uno asume y exige pensando que tengo puros copy-paste en cuanto a los profesionales. Entonces, para compatibilizar este tema humano, tiene que haber dentro de las compañías, aparte de ingenieros de control que son cognitivos, tienen que tener facilitadores, gente que esté disponible para poder indagar en el equipo y saber que efectivamente están desde el punto de vista emocional aptos para, digamos, someterse al desafío y no tener problemas, porque muchas veces los proyectos fallan porque el tipo está desmotivado, porque no está ni ahí con el jefe, etc. Es lo que le podría aportar a Patricio, digamos, a raíz de su pregunta. Fíjate que me encanta esa respuesta. Yo creo que Patricio también la va a apreciar de esa forma, pero a mí me gustaría ir Dale. un paso más adelante. Yo creo que efectivamente necesitamos todo aquello, pero antes de eso, lo que precisamos es darnos cuenta de que las organizaciones, estructuradas o no, están compuestas por personas como primer elemento y están desarrolladas para que su producto o servicio, el resultado de lo que hagan allí, también está destinado a personas. Entonces, si nosotros hemos perdido el foco, hemos perdido de vista, ¿no es cierto?, que las organizaciones son para y por las personas, evidentemente ocurre lo que nos plantea Patricio. Estamos metidos en una estructura que lo único que reconoce es ciertas competencias, ciertas habilidades y tus valores, tus principios, tu ser está ausente de la ecuación. Entonces, eso es lo que tenemos que de alguna manera rescatar, volver a incorporar dentro de la ecuación de lo que es una organización moderna. Mira, yo creo que así como la experiencia y el conocimiento es muy útil, hoy día en las empresas, los focos, y lo han dicho en universidades como la Católica de Chile, acá en Santiago, no basta el conocimiento. Hoy día lo que es vital son las relaciones. Hoy día lo que es Tal cual. vital es cómo se integra la gente, cómo conversa, cómo se comunica, cómo se pone de acuerdo, cómo sinergia, cómo es honesta entre ellas y el miedo, para que el miedo no impere, porque el miedo hace que muchas veces no digamos lo que pensamos. Lo dejo ahí porque este tema es apasionante, da para mucho, y me alegro que como siempre llegamos, Llegamos a la meta y gracias a los escuchas, a los internautas. en cuanto a el tema y por supuesto agradecemos muchísimo la participación de todos quienes nos acompañaron hoy día de sus comentarios. Les invitamos a que sigan participando con nosotros y por supuesto todos los comentarios y las preguntas, que es lo que nos hacía Patricio por ahí hoy día, son bienvenidas siempre. Así que no tengan ningún inconveniente en eso. Agradecemos a Hub Radio Plus por el espacio y nos despedimos hasta dentro de 15 días más. Que todo esté muy bien, muy agrado. Chau, chau. Chao.